también con respecto a lo que está sucediendo allá en España, aquí le dimos a usted a conocer que había un apagón inédito, histórico allá en España, y como se lo planteamos aquí en ese momento, pues sí, efectivamente se trató de una falla en la que participaron las empresas privadas que están a cargo del servicio de energía eléctrica allá en España, como se quería que sucediera aquí en México. De hecho, fue una acción deliberada para ahorrar. Fíjate nada más. La versión que hay es que simplemente no echaron a andar las plantas de soporte, por llamarlo así muy rápidamente. Está un poco más complicado que eso, pero para simplificarlo no tenían las plantas de soporte que queman gas. Y simplemente pues se cayó lo que mencionaba pues Sánchez, el presidente del gobierno español. Pues así pasó, o sea, simplemente no tenían hecha una máquina no tenían activada el respaldo para no gastar, pues porque no hay un compromiso, o sea, lo que se ha dicho. Son privados. Son privados. Porque las eléctricas son empresas que buscan solamente ganancias, no el servicio público, no servirle a las personas. Bueno, este asunto, de hecho, desde ayer mismo lo advertíamos como una hipótesis. Y ayer platicábamos justamente aquí en Los Periodistas cómo a mí me llamaba la atención la cautela de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España. Todavía hoy Alejandro es cauteloso. Él no, él ciertamente cita a las empresas privadas a su oficina, pero no las responsabiliza de lo que pasó, de este mega apagón. Lo que dijo es que se va a hacer una investigación exhaustiva para conocer realmente cuál fue el origen de este mega apagón. Pero hay expertos que ya han identificado ese origen. Habrá que ver efectivamente cuál es la respuesta del propio gobierno. Las privadas, por cierto, Alejandro, muy calladitas también. Entonces, es un asunto que ya había advertido que podría haber un apagón. Lo había advertido, fíjense, en México, el expresidente Andrés Manuel López Obrador en octubre de 2021, y en efecto hubo un apagón, pero fue en España. No pasó acá, pero sí pasó allá. Fíjate, en España, desde la década de los 80, el servicio eléctrico se encuentra en manos de privados. Nada más para que se dé cuenta usted este dato. De 2018 a 2021, el precio de la luz aumentó 500%. De 2018 a 2021. 500% aumentó la electricidad allá en España. De hecho, en enero pasado se reportó que los precios de este año se situarían en niveles de 2022, año en el que el gobierno de Pedro Sánchez buscó poner freno al alza de precios que se vivía en medio de la crisis energética marcada por el conflicto ucraniano. Me va a ver usted volteando hacia allá, porque estoy viendo literalmente una compu que me puse aquí, mire, porque pues quién sabe qué le pasó a mi computadora que se echó a perder y la tengo al lado. Tan contento que estabas con tu compu nueva. Pues estaba muy contento. No, pues cuando uno se compra algo nuevo, pues claro, está uno feliz. Pero sí, colapsó, qué raro. Pero bueno. Colapsó en lo que nos paramos. Eso sí. ¿No le meterías un patadón mientras...? No, pues no, la traía aquí, me senté aquí. Mi única tesis es que tú le hayas hecho algún daño en lo que yo me descuidaba. ¿La miré feo? La miraste feo, seguramente. Pero bueno, ahí está. Es muy interesante lo que está sucediendo en España porque las empresas que el presidente López Obrador advierte que van a provocar un colapso en México y que les dice, no, a ver, no, vamos a tener que revertir esto y aquello.
las empresas a las que el presidente básicamente les mete control, las echa, son las empresas que terminan haciendo un colapso allá en España. Iberdrola. Son españolas. Claro, Iberdrola. Y causaron ese colapso en su propio país. Imagínate, en México, pues, ¿qué les iba a importar? Nada. 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 En absoluto. Sí, y fue en 2021 cuando López Obrador decía que al promover una reforma justamente al sector eléctrico, dijo, en España, ellos, los privados, dominan y miren cómo están los precios de la luz. Hay una crisis tremenda, pero las autoridades españolas dependen mucho de estas empresas. Y lo señalado por López Obrador en ese momento se dio precisamente cuando las eléctricas Naturgy, EDP, Endesa e Iberdrola amenazaron a España con detener la producción de las centrales nucleares e incluso replantear su política de inversiones. De hecho, el modelo español ha sido cuestionado particularmente por el poder de estas gigantes eléctricas y el respaldo que le ha dado al poder político a través, pues sí, de la llamada puerta giratoria. En este país, la industria privada ha sumado a sus filas más de 20 exministros del gobierno de España y 3 expresidentes del gobierno español. En México, pues buscaron hacer lo mismo, comenzaron a hacer lo mismo cuando Iberdrola contrató a Felipe Calderón como consejero de una filial y a la exsecretaria de Energía, Georgina Kessel. También Sempra Energy contrató a Carlos Ruiz Sacristán, exsecretario de Comunicaciones, de Zedillo, por cierto, y a Luis Telles, ex jefe de la oficina de la presidencia de Zedillo, quien fue también secretario de Energía. Y hoy, justamente, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se reunió en el Palacio de la Moncloa con la presidenta de la empresa pública de España, Red Eléctrica, Beatriz Corredor, y con representantes de las empresas privadas Iberdrola, Endesa, EDP, Acciona Energía y Naturgy, tras el apagón que sufrió este lunes el sistema eléctrico peninsular. El director de servicios para la operación de la red eléctrica pública, Eduardo Prieto, ha señalado que a mediodía de lunes se registraron 2 desconexiones separadas por 1,5 segundos en la región suroeste peninsular que provocaron una caída brusca de la frecuencia. Según explicó, la primera fue absorbida por el sistema, pero la segunda llevó al colapso. Aunque no se ha determinado el origen exacto del incidente, indicó que la localización de los eventos puede hacer pensar que la pérdida de generación es solar, si bien insistió en no especular hasta disponer de todos los datos. Pero ahí está el meollo del asunto. Lo que planteaba el presidente López Obrador era exactamente eso, que las generadoras de energía, bueno, las privadas dicen, bueno, ¿sabes qué? No hay sol, no te voy a dar energía. ¿Cómo que no me vas a dar energía? Si yo necesito que las ciudades, que se prendan los focos en las ciudades, que se prendan, que funcione el metro, que funcione los hospitales. Los hospitales, o sea, necesito la energía continua. No puedes decirme de repente no tengo y que además una empresa a la que le estás compitiendo sea la que te sirva a ti de no, y además que tengan, Alejandro, ¿sí?, prioridad en la generación. Sí. Sí, claro. Sí, que tengan todos los privilegios y cuando no les da la gana o porque no hay sol o porque no hay viento, ya te dejan de surtir. Así es. Y tú debes tener el respaldo, o sea, tú como gobierno debes tener un respaldo, una empresa que te respalde, que claro, va a estar siempre en pérdidas porque no es la que entra con prioridad a surtir permanentemente. O sea, quieren básicamente el lado del limón y en la boquita, ¿no? Bueno, ¿sabes quién salvó a España, Alejandro? Una empresa pública.
Sí, la de La de Francia. Es correcto, así es. Bueno, hoy justamente Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, anunció la creación de una comisión de investigación para determinar cuáles fueron las causas de este apagón y que el gobierno dijo va a llegar hasta sus últimas consecuencias. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez sobre este asunto. Los técnicos de Red Eléctrica siguen realizando un análisis de su sistema. Esperamos recibir sus resultados preliminares en las próximas horas, si no días. En paralelo, las empresas privadas generadoras de energía están llevando a cabo análisis de las telemetrías de sus centros de producción y de gestión, algo que debería, en definitiva, permitirnos conocer con mayor detalle qué pasó en esos 5 segundos, que precipitaron la caída del sistema. La ciudadanía lo que sí que debe tener claro es que el Gobierno de España va a llegar hasta el fondo en este asunto y que se van a hacer las reformas y se van a tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder y, evidentemente, vamos a exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados. Insisto, vamos a exigir todas las responsabilidades pertinentes a los operadores privados. Para ello, el Gobierno de España, en su Consejo de Seguridad Nacional, ha creado una comisión de investigación liderada por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que contará con la aportación de otros organismos en materia de ciberseguridad, pero también en relación con la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Y además el Consejo de Seguridad Nacional ha acordado solicitar al Grupo Europeo de Coordinación de Electricidad, que depende de la Comisión Europea, y a los reguladores independientes que elaboren un informe independiente desde Bruselas para tener una fotografía, si me permiten la expresión coloquial, mucho más certera y verosímil de lo que ha sucedido en estas horas críticas que hemos sufrido en el día de ayer y en el día de hoy. Alejandro, ya había ocurrido también en Estados Unidos, ayer lo decíamos también, es importante recordarlo hoy una vez más, porque en Estados Unidos el apagón recayó, la responsabilidad recayó en una empresa privada también y su falta de mantenimiento. Ocurrió en agosto de 2003 cuando 21 centrales eléctricas se apagaron solo en 3 minutos. 150 millones de personas, recuérdelo, 150 millones de personas se vieron afectadas, incluidos residentes de Nueva York, Cleveland y Detroit, así como Toronto y Ottawa, Canadá. Aunque las compañías eléctricas pudieron reanudar parte del servicio en 2 horas, la electricidad permaneció cortada en otros lugares más de un día. Y una investigación realizada por un grupo de trabajo conjunto de Estados Unidos y de Canadá rastreó el problema hasta el estado de Ohio, y la empresa First Energy Corporation. Cuando la planta de East Lake de la compañía se cerró inesperadamente, después de que los árboles demasiado grandes entraron en contacto con una línea eléctrica, fíjese, se desencadenó una serie de problemas que llevaron a una reacción en cadena de apagones. First Energy fue criticada esta empresa por el mantenimiento deficiente de la línea y, lo que es más importante, por no detectar ni abordar el problema de manera oportuna antes de que sufrieran afectaciones otras áreas. Y años después en Texas, Alejandro. Sí, años después en Texas. Y decía yo ayer, Álvaro, que apenas hace 2 meses hubo un apagón muy parecido en Chile. En Chile hubo un apagón que apenas se recordó. Ahora, el apagón de este año fue, ahora te voy a decir exactamente cuándo fue por suministro de energía eléctrica, que allá también es privada, y fue el
el 25 de febrero y afectó todo el territorio, casi todo el territorio de Chile. Bueno, afectó a 8 millones de hogares, 14 de las 16 regiones de territorio nacional. Fue un apagón de 7 horas consecutivas y es exactamente la misma razón. El gobierno de Chile, durante el arranque neoliberal, decidió poner en manos de los privados toda la energía, absolutamente toda. Le pasa igual que le pasa a España. O sea, tienen la energía puesta en manos de solamente de privados. Y hay, pues sí, medianamente hay un órgano regulador, etcétera, pero ninguno de esos órganos garantiza que las empresas se hagan responsables cuando hay una cosa como esta, que se hagan responsables de activar la energía. ¿Por qué es importante recordar esto? Bueno, porque los apetitos privatizadores prevalecen. Sí, bueno, claro. ¿qué representa Zedillo en esta reaparición que ha tenido en México muy chilito piquín? Pues el ímpetu privatizador. Él, Zedillo, intentó privatizar efectivamente también el sector energético en su conjunto y particularmente también la electricidad. Fox, Salinas, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, bueno, eso fue la reforma energética de 2013 de Enrique Peña Nieto y el Pacto por México. Entonces, bueno, el paradigma neoliberal es privatizar todo, incluyendo los sectores estratégicos de un país, y el sector energético es uno de ellos. A ver, todos estos expertos que nutren las 8 columnas de los periódicos de la derecha, que son todos calladitos sobre claro. España. Sí, claro. Los mariachis callaron. Los mariachis callaron. Entonces, pues es importante recordar, no olvidar que pues estos privados solamente la marmaja. ¿Dónde está Calderón, por ejemplo? Pues sí, pues es el asunto. Ahora, por eso es que la insistencia, fíjate, nada más pronto cae un hablador que un cojo, porque durante todo el sexenio el presidente López Obrador estuvo insistiendo en que se debía tener una rectoría sobre los sectores estratégicos, que el Estado debería tener la rectoría, y no solamente la rectoría, sino el control y tener empresa pues pública que controlara los sectores estratégicos. Pues el tema de la energía es uno de ellos, que es quizá el más icónico. ¿Por qué no está ese sector en manos de las empresas privadas, como está en Chile o como está en España, cuando se da más o menos a los mismos tiempos? De hecho, Chile y México tienen más o menos los mismos tiempos. El neoliberalismo entra más o menos en los mismos momentos, tanto a Chile como a México. ¿Por qué en Chile se da, como en México, la privatización, por decir, de las pensiones, de los fondos de ahorro para el retiro? ¿Por qué se da al mismo tiempo en México y en Chile la privatización de la banca o la privatización? O sea, México y Chile van de la mano junto con España casi en los mismos años, apurando la liberalización, como se le llamaba, y la entrega de las empresas públicas a los privados. Al mismo tiempo, ¿por qué no sucede en el sector energético? Porque en el sector energético había y hay, como hasta el día de hoy, siempre el prurito de la resistencia del pueblo de México a que se nacionalice un sector que nos costó tanto tener en control. Ese sector, el sector energético, ha sido siempre una tentación para todos los gobiernos, más en el pasado cuando había petróleo. Obviamente, pues, los Estados Unidos quería meterse ahí y estuvo haciendo todo lo posible para quedarse con el petróleo en México, y no lo logra.
Y el sector energético en general, Álvaro, siempre ha sido codiciado por todo mundo, por los privados empezando. Y siempre ha habido una resistencia permanente a no entregarlo. En el sexenio del presidente López Obrador, nomás te concluyo con esto, en el sexenio del presidente López Obrador hay una presión permanente. Dicen, pues los Krauses, los Aguilares Camines, dicen los también Cedillitos. los Cedillos, dicen todos ellos que López Obrador es un trasnochado, que la izquierda es una trasnochada, y entonces dicen lo que quieren es un regreso al pasado cuando el presidente López Obrador habla de ser autosuficientes al menos en el alimento, de ser autosuficientes en la energía, de garantizar que llegue hasta el último rincón el internet, por ejemplo, y todo el mundo dice, no, bueno, pues este señor es Echeverría o antes, no, tal cual. Y hay una presión permanente de 6 años contra López Obrador, y entonces aparece Trump en la escena. Y aparecen otras cosas, o aparece el invierno terrible de Texas que deja todo Texas sin energía y se van los precios al techo. Aparece pues todo lo que hemos estado viendo y aparece Trump. Y entonces nos damos cuenta de que tener bajo nuestro propio control sectores tan importantes, estratégicos, es un tema de seguridad nacional. Y justamente como parte de las reformas constitucionales que se llevaron a cabo el año pasado, pues una de ellas es la que tiene que ver con el sector energético, que tiene el propósito de generar autosuficiencia energética para nuestro país. Hace apenas, por cierto, 20 días, el 9 de este mes, la secretaria de Energía, Luz Helena González, presentó en la conferencia de mañanera. Por cierto, ese día no estuvo la presidenta Claudia Sheinbaum porque se fue a Honduras, pero ese día presentó los lineamientos, justamente la estrategia energética de México para pues garantizar la autosuficiencia. Ahí se le ven los pelillos al señor. Bueno, parte de unos cuantos. Los tres. Y justamente el otro día que platicábamos también, ojalá que podamos tener oportunidad de platicar con la secretaria de Energía, Luz Helena González, precisamente para garantizar que en México, con este plan que está en marcha, no pueda haber un apagón de las dimensiones que hubo en España. Es parte, por supuesto, de las reformas que se han hecho en nuestro país y que naturalmente tienen como institución rectora, bueno, el Estado mexicano como rector, y también pueden participar los privados, pues claro que también pueden, nada más que dejar todo en manos de privados, ya se ha visto que no es una buena idea.